Hola, buenos días. En la materia de estadística descriptiva aplicada a la administración está conformado el grupo de estudiantes de administración de empresas de la Universidad de la CUN, donde estamos conformados por 3 estudiantes: Larry Duan Rivera Morales, Angélica María Reyes García y mi persona, Natalia Andrea Peraza Salazar. El día de hoy les vamos a hablar sobre los procesos estadísticos que llevamos a cabo para realizar nuestro trabajo. Este presente trabajo se desarrollaron técnicas estadísticas descriptivas para analizar dos conjuntos de datos fundamentales para tomar decisiones empresariales. En primero se analizó una implementación de un nuevo producto de gaseosa en una fábrica de gaseosa que implementa lanzar al mercado un nuevo sabor. Se realizó como un test de aceptación de dicho sabor a una muestra de 80 niños. También se realizó un estudio realizado en un restaurante donde se vendieron almuerzos durante 160 días. Estos datos corresponden al estudio que se realizó en nuestro trabajo. En el presente trabajo se desarrollaron técnicas de estadística donde se analizaron dos conjuntos de datos fundamentales para tomar decisiones empresariales. El primero fue la aceptación de la implementación de un nuevo producto. En este caso, una fábrica de gaseosas decidió lanzar un nuevo sabor de gaseosa y se realizó el test en 80 niños. En el otro punto se realizaron datos de un restaurante donde sirvieron almuerzo durante 160 días. Esto se aplicó los fundamentos teóricos estadísticos de la estadística descriptiva, que incluyeron la clasificación de variables según la naturaleza, ya sea discreta o continua en este caso. En el caso de la variable discreta, la escala de aceptación del nuevo sabor de la gaseosa se analizó mediante tablas de frecuencia absoluta, relativa y acumulada, permitiendo así una visión detallada del grado de aceptación de este nuevo sabor. Y por el lado de la variable continua, se miró el referente de clientes atendidos y se utilizaron técnicas de agrupamiento de datos de intervalos para facilitar el resumen de la interpretación de estos datos. En conclusión, podemos ver que más adelante les vamos a decir cómo detallamos esta actividad. Esta actividad nos permitió tomar decisiones claras para analizar datos estadísticos de cualquier tipo de empresa. En este caso, vamos a analizar los datos de estas dos empresas que se realizaron. De acuerdo a la información que nos acaba de dar Natalia, podemos observar que para tener una caracterización de la información, evidenciamos una población donde 50 niños y 50 niñas con edades de 5 a 12 años, residentes del barrio Las Ferias de Bogotá. También podemos ver que tenemos una muestra donde se implementó una calificación de 1 a 10 puntos para determinar la aceptación de este nuevo producto. Y también en el objeto de estudio, veremos la implementación de un nuevo sabor de gaseosa. Con base a lo que acabamos de evidenciar, vamos a tener una interpretación del estudio donde por medio de una tabla de frecuencias nos arrojó una frecuencia absoluta, que lo podemos ver en esta barra, donde podemos observar que tenemos una tendencia central, donde las calificaciones de 6 y 7 tienen la mayor frecuencia. 17 niños dieron una calificación de 6, 20 niños dieron una calificación de 7, que es la más frecuente. Esto indica que la mayoría de los niños tienen una percepción positiva del nuevo sabor. Y también podemos evidenciar que tenemos una aceptación moderada alta, donde la mayoría de los valores está en la mitad superior en la escala de 6 a 10. 53 de los 80 niños, o sea el 66%, dieron una calificación de 6 o superior. Esto sugiere que 2 de cada 3 niños aceptaron el nuevo sabor con una calificación buena o muy buena. Poca resistencia o rechazo. Solo 12 niños, el 15%, dieron calificaciones bajas de 2 a 4. Y la calificación más baja observada fue de 2, dada por 8 niños. Luego podemos evidenciar en la frecuencia relativa
que tenemos una alta aceptación general del producto, donde el 70% de los niños dio una calificación de 6 o superior, lo que muestra una tendencia positiva hacia el nuevo sabor, donde tenemos una moda, que es como el valor más frecuente, que es de 7, con el 25% de las respuestas. Tenemos también una aceptación media o baja monitoreada, desde las calificaciones de 5 o menos representan el 50% acumulado, pero individualmente tienen menor peso. El 10% dieron 5, el 10% dieron 4, menos el 10% dieron 3 o 2. Donde tenemos una distribución equilibrada, pero en sesgo hacia lo positivo, aunque hay presencia de calificaciones en todo el rango de 2 a 10, los valores más altos concentran la mayoría de las respuestas. Las calificaciones más bajas, de 2 y 3, juntas suman un 15% frente al 37,5% solo entre 6 y 7. Tenemos una interpretación del estudio con unas gráficas, con dos gráficas. La primera es la de frecuencia absoluta acumulada, que nos muestra que el 50% de la población estudiada tuvo una calificación con menos de 6 puntos, lo que sugiere analizar cómo puede mejorar el producto para que llegue a ser un producto más llamativo para los niños. En esta gráfica, la gráfica nos muestra cómo se acumulan las respuestas conforme aumenta la calificación. En una tendencia creciente, vemos cómo la curva crece rápidamente a partir de la muestra número 5, lo que indica que la mayoría de los niños calificaron con valores medios o altos. En la mediana aparente, la mitad de la muestra, o sea 40 niños, se alcanza entre valores de 6 y 7, lo que sugiere que la mediana está cerca de 6.5. Esto coincide con lo observado en las gráficas anteriores. La mayoría calificó el producto positivamente. En la distribución acumulada final, a partir de la muestra número 7, ya se acumulan 64 de los 80 niños, es decir, 80% de los niños calificaron con 7 o menos. En la muestra número 8 ya se han acumulado 74 niños, lo que representa el 92.5%. En la gráfica de la frecuencia relativa acumulada, que es nuestra segunda gráfica, nos muestra que el 75% de los encuestados dio una calificación de 6 o más, lo que significa que 3 de cada 4 niños estarán dispuestos a consumir el producto. En la forma creciente de la curva nos muestra un crecimiento gradual hasta la calificación 6, o sea el 80%, y luego un aumento más marcado entre 6 y 7. A partir de la calificación 7 ya se acumula el 80% de los estudiantes. En la mediana, como el 50% de los datos están acumulados en 80, esto nos deja ver, o lo que significa que la mitad de los niños calificó con 6 o menos. La tendencia de aceptación a partir de la muestra número 6, en ella vemos cómo la curva se empina, lo que indica que la mayoría de las calificaciones están concentradas entre 6 y 8. Esto confirma una fuerte aceptación del producto. En la distribución general, el 92.5% de los niños calificó con 8 o menos. El 100% calificó entre 2 y 10, lo que indica que no hubo extremos, ni de 1 ni de 0. Bueno, ahora vamos a ver la caracterización de los datos de nuestra variable continua, donde el objeto de estudio son los clientes que se atienden a diario en un restaurante y la muestra son los almuerzos servidos en 160 días hábiles. Los elementos de estudio del restaurante donde se sirvieron almuerzos en los 160 días, vemos acá en el primer punto que sacamos la frecuencia absoluta, donde vemos una curva que tiene una muestra en un incremento progresivo de la frecuencia de los clientes desde el 43.35 hasta 62.15 clientes, lo que nos indica en este lado donde va subiendo progresivamente hasta llegar a un punto donde alcanza el pico máximo de 48 días sirviendo almuerzo, donde la cantidad promedio de clientes
es de 62.15. En este punto, la frecuencia empieza a disminuir bruscamente a medida de que se atienden más de 62.15 clientes, indicando que estos días muchos clientes son menos frecuentes. Entonces, la frecuencia de servir almuerzos en estos días empieza a disminuir. Los valores más altos están en 66 clientes, que es una frecuencia muy baja, lo que sugiere que son eventos poco comunes. También tenemos en cuenta que la distribución tiene una simetría negativa, es decir, que la mayor concentración de estos valores altos de frecuencia cae rápidamente en este punto. De acuerdo a esto, podemos decir que la mayoría de días del restaurante se atendieron entre 32 de 52, y 62 clientes en este punto. Lo que podría deberse a la capacidad limitada de atención, los horarios del restaurante o la demanda estable o estrategias de atención que tienen en el restaurante a la hora de servir los almuerzos. Este análisis nos permite concluir que el restaurante usualmente, pues como ya les dije, se sirve entre 32 y 52 a 62 almuerzos por día, lo que debería considerarse un rango típico de operación. Por otro lado, vemos un crecimiento progresivo donde nos representa la frecuencia acumulada creciente. Aquí nos muestra cómo se acumulan los días conforme aumenta la cantidad de clientes. De esta manera. En este caso tenemos que cuando se acumulan 51 días, se atienden 52.75 clientes diarios al día 137 en este punto. Al llegar al día 160, se acumula un total de 76.25 clientes. Esto quiere decir que es el 100% de atención de los días vistos, que son en un lapso de 160 días. Desde otro punto de vista, la acumulación se acelera hasta el 62.15 clientes y luego se estabiliza, que sería en este punto. Luego acá se empieza a estabilizar un poco. Lo que indica que en los días con más clientes fueron de 66 clientes, que son al llegar al punto de 137 días al realizar pues la toma de la muestra, donde vemos que la curva de la gráfica puede usarse para establecer las probabilidades o tomar decisiones operativas como dimensión personal, compras de productos, ventas del almuerzo o turnos realizados para la atención óptima del servicio que presta este restaurante. De acuerdo a lo anterior, como les dije anteriormente, la mayoría de los días se atendieron entre 52 y 62 clientes, lo que representa más del 70% del total de días atendidos en el transcurso de los 160 días. Hay pocos días que con valores que estamos muy por debajo o muy por encima. El 85% de estos días se atienden hasta 62 clientes, lo que confirma que el valor es un valor típico o central. ¿Qué quiere decir con esto? Que el valor más alto está en 62.15 clientes con la frecuencia relativa de un 30% de los días. El restaurante tenía un promedio de 62 clientes, teniendo en cuenta que 57.45 clientes en este punto se realizó el 23.75% de los días, el 17.5% de los días se atendieron 52.75 clientes y las frecuencias más bajas están en los extremos, lo que quiere decir que es acá que se atendió el 1.25 de los días, donde atendieron aproximadamente 71.55 clientes. Y el 4%, que es en este punto, donde se atendieron 43.35 clientes. Lo que representa más del 70% del total de la muestra. Hay desde este punto los valores bajos de la muestra son 43.35%, que es la frecuencia relativa acumulada, donde nos indica que el 4% de los días se atendieron hasta ese número de clientes, de 52 a 62 clientes. Por otro lado, vemos una gráfica de ojiva donde nos representa la acumulación
rápida de un rango donde se va a extender del 52, 75 y 62.15 clientes, que pasa del 31.5% al 80%. Es decir, que más del 53% de los días ocurrieron entre este rango, más o menos en este punto. Lo que indica que un rango operativo es el rango operativo con más es más frecuente. Donde acá en este punto, posterior a este, se estabiliza desde el 80% al 100%, acercándose pues a un rango posterior de la atención del uso al servir los almuerzos en los 160 días. En esta presentación analizaremos la distribución de la afluencia de clientes en un restaurante durante 160 días hábiles, pues como ya lo hemos venido expresando en las anteriores diapositivas. Específicamente en el horario del almuerzo. A partir de los datos recolectados hemos construido una tabla de distribución de frecuencia que nos permite entender cómo se comporta la cantidad de clientes atendidos diariamente. Para profundizar en este análisis, utilizamos los cuartiles, que nos permiten dividir los datos en 4 partes iguales y así identificar patrones de baja, media y alta afluencia. A través de los cuartiles 1, 2 y 3 podemos interpretar con claridad en qué porcentaje de los días el restaurante tuvo mejor promedio o mayor cantidad de clientes. En el primer cuartil, que representa el 25%, el restaurante sirvió a 53,3 clientes o menos durante el almuerzo. Esto indica que el 25% de las jornadas analizadas, la afluencia fue baja en comparación con el resto de los días que hubo como una baja afluencia. En el cuartil número 2 tenemos un 58.7 de los clientes, que representa el 50% de los días. En este tiempo el restaurante atendió 58.7 clientes. Esto representa la mediana del conjunto de datos. La mitad de los días analizados hubo menos de 58.7 clientes y la otra mitad hubo más afluencia en el promedio. En el cuartil número 3, que nos permite analizar el 75% de los datos, vemos que tuvimos una afluencia de 62,8 clientes y esto representa el 75% de los días. En este tiempo, contamos con solo el 25% de los días la cantidad de clientes superó ese valor, lo que representa los días de mayor afluencia o alta afluencia. Después de analizar la cantidad de clientes atendidos durante 160 días hábiles, aplicamos una técnica estadística llamada deciles. Esto nos permite dividir el conjunto de datos en 10 partes iguales, lo cual nos da una visión más detallada que la que nos ofrecen los cuartiles. En este caso, seleccionamos 3 deciles específicos, el decil 3, el 5 y el 8, que nos permiten identificar con precisión los días de baja, media y alta afluencia de clientes. Esto es muy útil para comprender el comportamiento del restaurante con mayor profundidad y ajustar la operación de manera más estratégica. Podemos observar en la gráfica que el 30% de los días el restaurante atendió 55 o menos clientes, mientras que el 70% restante atendió más de esa cifra, teniendo una baja afluencia. El 50% de los días se atendieron 59 o menos clientes y el otro 50% más de 60, donde tenemos una afluencia promedio. El 80% de los días se atendieron 64 o menos clientes y solo el 20% de los días se superó esa cantidad, o sea, una alta afluencia. En este punto, el análisis de la cantidad de los clientes atendidos durante los 160 días hábiles, también aplicamos el uso de los percentiles.
una herramienta estadística que nos permitió dividir los datos en 100 partes, a diferencia de los cuartiles o los deciles. Los percentiles nos ofrecen un nivel de detalle mucho más fino sobre el comportamiento de estos datos. Con este enfoque podemos identificar la posición, cómo se distribuye la afluencia de los clientes a lo largo del tiempo. En esta ocasión procedemos a analizar los percentiles 15, 50 y 80, que nos ayuda a detectar desde los días de menor afluencia a los días de mayor demanda, pasando por un punto medio en general. En el percentil 15 podemos ver que es el 15% de los días atendidos con 51 o menos clientes. En el percentil 50, de los días que se atendieron 59 o menos clientes, y esto nos va a dar el 50% de esta cifra. Y en el percentil 80, de los días que se atendieron 64 o menos clientes, mientras que solo en el 20% de los días se superó esta cantidad. De acuerdo a lo anterior, vamos a realizar 5 interpretaciones con el incremento del nuevo sabor de la gaseosa. Podemos evidenciar que las calificaciones de 6 y 7 tienen la mayor frecuencia, donde 17 niños dieron una calificación de 6, 20 niños dieron una calificación de 7, la más frecuente. Esto indica que la mayoría de los niños tienen una percepción positiva del nuevo sabor. El 70% de los niños dio una calificación de 6 o superior, lo que muestra una tendencia positiva hacia el nuevo sabor. Las calificaciones más bajas de 2 y 3 suman solo un 15% frente al 37,5% solo entre 6 y 7. La mitad de la muestra, 40 niños, se alcanza entre los valores 6 y 7, lo que sugiere que la mediana está más cerca de 6,5. El 80% de los niños calificaron con 7 o menos. En la cuarta interpretación, evidenciamos que el 77,5% de los encuestados dio una calificación de 6 o más, lo que significa que 3 de cada 4 niños, estarían dispuestos a consumir el producto. En la interpretación final, se determinó que los productos obtenidos, se dice que la aceptación del nuevo sabor de gaseosa por niños de 5 a 12 años es aceptable, calculando que la calificación superior es de 7 puntos en un promedio del 25%. En cuanto a la variable discreta, podemos concluir que el mayor porcentaje de aceptación se encuentra en el rango de 6 a 8 puntos, representando casi el 60% de la muestra. La frecuencia absoluta acumulada permite ver fácilmente el porcentaje de niños que aceptaron el producto en distintos niveles, facilitando el análisis para la toma de decisiones. Y también podemos concluir que el 80% de los niños calificaron con 7 o menos y el 55% ya está incluido en la calificación 6 o inferior, lo que indica una tendencia centrada en valores medios y altos. Bueno, y nuestra variable continua nos arroja unas interpretaciones con base a la que ya hemos venido hablando del servicio que presta un restaurante. Esta variable nos arroja 5 interpretaciones. La primera nos dice que el intervalo con más datos es 59,8% a 64,5%, con 48 observaciones que representan un 30%. Esto indica que la mayor concentración de la variable está en este rango. La segunda interpretación nos dice que para el intervalo entre 64,5 y 69,2 ya se acumula el 95,25% de los datos. Eso significa que casi todos los valores se encuentran por debajo de 70 aproximadamente. La tercera interpretación nos dice que la suma de cuadrados totales es de 7.976,56. Con ello la varianza poblacional es aproximadamente
de 49,85 y la desviación estándar de 7,06. Eso significa que los datos se dispersan en promedio de 7 unidades alrededor de la media. La cuarta interpretación nos habla de un intervalo entre 73,9 y 78,6, apenas concentran 5 datos, o sea, un 3%, lo que muestra que los valores altos de la variable son poco frecuentes. Y la quinta y última interpretación nos dice que la frecuencia acumulada indica que hasta el intervalo 64,5 y 69,2 se han agrupado 153 observaciones, que representan un 95,25%, lo que significa que casi toda la población analizada se encuentra por debajo de 70 almuerzos. En conclusión, donde se sirvieron almuerzos en 160 días, este análisis permite concluir que el restaurante usualmente atiende entre 52 y 62 clientes por día, lo que debería considerarse como el rango típico de operación. Eventos con muy pocos o muchos clientes son menos comunes. El análisis indica que el restaurante usualmente atiende entre 52 y 62 clientes por día, ya que ese rango acumula la mayoría de días de atención en el transcurso de servir almuerzos en los 160 días. El restaurante más comúnmente atiende entre 52 y 62 clientes diarios porque este rango es más del 70% de días observados a la hora de servir los almuerzos. Este rango está entre 137 a 160, donde el promedio atendido es de 62,15 clientes, más o menos en el transcurso de los 160 días. Aquí están pues nuestras referencias donde sacamos el trabajo y muchísimas gracias el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.